Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, como siempre, vamos a darle continuación al estudio de la carta a los romanos, que hoy vamos a comenzar el capítulo 10 y hubiésemos quedado en lo que es Romano 9:33, hablábamos de la justicia que es por la fe, y decíamos que decía la palabra en 9:33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hablábamos de la necesidad de Israel creer en Jesucristo, tener fe en Jesucristo. Él es el libertador. Dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dice el 12, más a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en base a eso vamos a hablar hoy de que Israel necesita el Evangelio. Así como lo rechazaron a Cristo cuando vino, hoy en día el israelita, Israel necesita el Evangelio de Cristo. Necesita tener esa fe en el Señor y entender que Cristo es el único camino. No hay otro sino Jesucristo. Hay un remanente, hay una parte que sí lo cree, pero hay muchos que todavía están en la ley de Moisés. Y dice el verso 10, capítulo 10, aquí vamos a leerlo del 1 al 13, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga esta cosa vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe, dice: no diga en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti es la palabra en tu boca. Cerca de ti está la palabra en tu boca y tu corazón es la palabra de fe que predicamos. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice el verso 12, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que lo invocan. Y dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Realmente vemos aquí cómo se nos explica a los hermanos que el anhelo de corazón, dice Pablo, el anhelo de su corazón y su oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué? Porque quería que consiguieran la salvación a través de ¿quién? De Cristo. Si Pablo no tiene ese encuentro con el Señor, si Pablo no obedece a la fe, si Pablo no obedece a la gracia, pues Pablo había tenido problemas. Entonces, desde ahí partimos que muchos judíos no quieren hoy en día entender el Evangelio de Cristo. Pero qué penoso, hoy en día hay quienes no entienden el Evangelio de Cristo y dicen que leen la palabra y estudian la palabra, pero siguen en la ley de Moisés. Y al seguir en la ley de Moisés, recordemos que esa ley ya pereció. Vamos a decirlo así. Porque ¿qué dice el verso 4? Porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pero que creen que en la ley de Moisés, no, que cree en la ley de Cristo. Y vamos a explicar de eso. Mire, dice aquí: el anhelo de mi corazón y mi oración. Dice aquí
es para salvación. Y mi oración a Dios por Israel. El hecho de que Pablo, mis queridos, continuaba orando por el pueblo incrédulo de Israel es evidencia de que él no consideraba este rechazo a Cristo como final. O sea, ustedes pueden estar por ahora, pero estoy orando para que ustedes cambien de actitud. El propio Pablo, siendo israelita, es un buen ejemplo de conversión de completa enemistad con Dios a una absoluta sumisión a su voluntad. Usted puede ver a Romanos 11:1. Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y él dice, a mí no me ha rechazado. ¿Pero por qué? Porque Pablo ha obedecido el evangelio de Cristo. Entonces, dice el verso 2, porque le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, no conforme a un pleno conocimiento. El problema de los judíos era que su celo religioso, usted puede ver a Hechos 21:20, Hechos 22:3, Gálatas 1:14, se practicaba en ignorancia. Usted puede ver el verso 6, 4 y 3. Ahora bien, dice el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios, oiga bien, le dice Pablo a ellos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ustedes están ignorando la justicia de Dios, que viene a través de la fe, ¿verdad? Para establecer la suya propia. ¿Cuál? Aquella que por lo que yo haga es que yo me voy a salvar. Pues lamentablemente me salvo por lo que hizo Cristo. Entonces, la justicia de Dios, los judíos sabían que Dios deseaba que ellos fueran justos, pero ignoraban que Dios ofrecía la justicia como una dádiva gratuita, no por obra. Ellos ignoraban de que conseguían la salvación a través de Cristo, no a través de lo que ellos hicieran, porque ellos entendían que era por obra, pero lamentablemente no por obra, sino por medio de la fe en Cristo. Usted puede ver a Romanos 9:31-32. Yo siempre he dicho a aquellas personas que les gustan hacer obras, que no es malo, que les gustan, que si están en un semáforo, en una luz roja, le dan ahí, y si dan aquí, no es malo, vamos a ser sinceros, no es malo. Pero el problema es que creen que todas esas obras que hacen lo va a salvar, y las obras no salvan. Somos salvos por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces eso es bueno entenderlo. Podemos ver a Romanos 9:31-32. Dice el verso 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Mire, la justicia de Dios, esto es estar en paz con el Señor, y viene únicamente a través de ¿qué? De la fe en el Señor. Puede ver a Romanos 1:17, Filipenses 3:9. Ellos, los israelitas, no se sometieron a Dios. O sea, los judíos se negaron a someterse al método de Dios para la salvación y procuraban ganarla por las obras de la ley. Hoy en día, vamos para la iglesia, una persona, no, hombre, yo estoy bien, además yo siempre, al balbú le dicen, al balbú yo le mando su dinerito, oigan, creyendo que por lo que están dando, por lo que están haciendo, se van a salvar. Pero vamos a ver cómo llega la salvación. Entonces los judíos no se sometieron, muchos de ellos, a Dios, y se negaron a someterse al método que Dios había creado para la salvación, Cristo, y procuraban ganarla por las obras de la ley. Entonces dice el verso 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿El fin de la ley es quién? Cristo. Si el fin de la ley es Cristo, todo lo que está establecido para la ley no es para mí. Ya yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Pero hay personas que tienen, todavía están llevando los métodos que usaba Moisés en el Viejo Testamento. Pero lamentablemente no somos salvos. Como yo le decía, por la ley somos salvos por la gracia de Cristo. La ley mosaica señala a Cristo como el objeto de la fe. La misma ley señalaba a Cristo, apuntaba a Cristo. Usted puede ver a Gálatas 3:24. Y el propósito de la ley era dar vida. Usted puede ver el verso 5. ¿Por qué daba vida?
porque si usted hacía la cosa que había que hacer, usted no moría. Pero el que hacía la cosa diferente tenía problemas. Recuerden que apedreaban también. Usted puede ver a Romanos 7:10, a Romanos 7:14. Pero la ley, cuando fue quebrantada, se hizo débil e incapaz de dar vida, por lo cual Dios, por medio de su Hijo, condenó el pecado en la carne. Como ya la ley no se pudo, entonces se mandó a Cristo, Romanos 6:3. Cristo es la meta y el fin de la ley, por medio de la fe en Él, y se recibe la justificación de Dios. La ley, perdón, se refiere aquí al sistema de obtener la justificación por nuestro esfuerzo. Se justificaba por los esfuerzos que hacían, pero entonces esta ley realmente aquí era el sistema de obtener la justificación por los mismos esfuerzos de uno. Entonces Cristo es ciertamente la realización perfecta de todo lo que pide la ley, pero también el fin de la ley como vía de alcanzar la justicia para todo aquel que cree. Pero para que cree en quién, en Cristo. Yo no tengo que hacer ya las cosas de la ley, simplemente tengo que obedecer a Cristo. Es bueno entender eso, porque al llenar los requerimientos de la ley, Cristo satisfizo su reclamo. Este versículo no significa que un cristiano debe ignorar las normas morales, los mandamientos de Dios. O sea, porque no estamos en la ley, tampoco no es que vamos a las normas morales, vamos a violarlas. No, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer, pero el fin de la ley es Cristo. Dice el verso 5, porque de la justicia que por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga esta cosa vivirá por ella. Usted puede ver a Levítico 18:5. Pero, dice el 6, pero la justicia que por la fe, dice así: no diga en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Entonces, realmente dice aquí que la justicia que es por la ley exige que todo, oiga bien, la ley exige que se viva cumpliendo en su totalidad todos los mandamientos para poder alcanzar la justicia. Eso es la ley. Ahora usted puede ver, como decía, Levítico 18:5, Nehemías 9:29, Ezequiel 20:11, 13:21, Romanos 7:10, Gálatas 5:3 y Santiago 2:10. La ley no puede ser cumplida, no podemos ser cumplida, nadie la cumplió Cristo. Entonces, si usted cumple un mandato de la ley, usted tiene que cumplirlo todo, pero usted no va a poder cumplirlo todo. No va a poder cumplirlo todo. Dice el verso 6, entonces, pero la justicia que por la fe dice así: no diga en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. La justicia que por la fe, como debe de ser, esta justicia viene por la fe en el mensaje del Evangelio de Cristo. Romanos 10:8-11. Y Pablo asegura que la justicia que por fe no demanda mérito o esfuerzo humano alguno. Cristo ya lo hizo y no es necesario para nuestra salvación. Ya no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio. Cristo lo hizo todo. Todo fue clavado en la cruz. Ahora dice el verso 7, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿O quién desciende al abismo? Este versículo es parte del discurso de Pablo sobre la justificación por la fe en Jesucristo. Y como la fe viene por medio de escuchar la palabra de Dios, en este versículo Pablo está haciendo referencia a Deuteronomio 30:11-13, donde se menciona que la palabra de Dios está muy cerca de nosotros, en nuestra boca, en nuestro corazón, para que podamos cumplirla. En el contexto del pasaje, Romanos 10, Pablo está diciendo que no es necesario hacer nada especial o difícil para obtener la salvación, sino que la justificación y la salvación vienen por medio de la fe en Jesucristo. No es necesario descender al abismo o hacer algo extraordinario para traer a Cristo a nuestras vidas, sino que simplemente necesitamos creer en Él y confiar en su obra de salvación en la cruz. Entonces hay personas que usted lo ve que caminan 200 kilómetros, 300 millas, de que le hicieron una promesa al Señor. Usted no tiene que hacer nada de eso.
Hay personas que dejan de hacer algo, sacrificando y duermen en el suelo y duermen en aquello. Es que ya no hay que hacer nada, Cristo lo hizo todo. Ahora sí tenemos que hacer algo. ¿Usted sabe qué? Obedecer el evangelio de Cristo. Personas que cogen un día y se cierran y este día, no, es que eso no salva. Ya Cristo hizo todo ese sacrificio. No hay que hacer ningún tipo de sacrificio. Simplemente obedecer el evangelio del Señor. Dice el verso 8, continuamos aquí, dice el verso 8, de esta manera. Más, ¿qué dice cerca de ti? Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Señores, tenemos la palabra aquí, tenemos la Biblia, lo que tenemos es que obedecerla. Usted puede ver la palabra de fe, Deuteronomio 30, 12, 14, es decir, el mensaje del evangelio que demanda respuesta, una respuesta de fe. Y esta palabra hace la justificación de Dios accesible, cercana al que cree, Romanos 1, 17. Todo el que cree, ¿verdad?, será salvo. Entonces, realmente dice el verso 8, dice el verso 9, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere con tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí quiero explicar algo. Mire, Jesús, por Señor, la palabra Señor relaciona a Cristo con el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Así Pablo afirma que confesar a Cristo como Señor significa reconocer que Él comparte el nombre, naturaleza y autoridad de Dios. En este versículo Pablo está aplicando que la salvación viene a través de la fe en Jesucristo y que esta fe se expresa tanto en el corazón como en la boca. Es decir, creemos en nuestro Señor, en nuestro corazón, que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Romanos 19. Pero también debemos confesar esta creencia con nuestra boca. La confesión pública de nuestra fe en Jesucristo es una parte importante de nuestra respuesta a su llamado a seguirlo y convertirlo en su discípulo. Hechos 16, 31. Creer en tu corazón. El término corazón se refiere a la totalidad de la personalidad humana, incluyendo el intelecto, la emoción y la voluntad. Esto indica que el creer en Cristo envuelve todo ser. La confesión oral declara, confirma y sella la creencia en el corazón. Pero hay algo que dice aquí que muchos se paran y no pensamos que no entienden bien. Que si confesare con tu boca, dice el 9, que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Perfecto. Si confesare con tu boca, ok, confieso que el Señor es mi Salvador. Perfecto. Y creyere, y creo, tengo fe, ¿verdad?, en tu corazón que Dios levantó de los muertos, será salvo. Pero el que cree, ¿qué hace? Usted confiesa y usted cree. El que cree, ¿qué hace? El que cree obedece. Y si el que cree obedece, entonces, como llegó al arrepentimiento, va y se bautiza. Porque hay personas que dicen, tú ves, aquí no, míralo aquí. Si creo y confieso, soy salvo. Sí, tú eres salvo, pero el que cree y obedece, ¿qué hizo el eunuco? En Hechos 8, el eunuco creyó y dijo, sí, yo creo que el Señor, que Cristo, que el Señor es Cristo. Y entonces le dijeron, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, dice él. Entonces le dice Felipe, tiene que bautizarte. Y dice que paró en el carro y se bautizó. Entonces creyó, pero inmediatamente, como creyó, se bautizó. ¿Qué hizo el carcelero? El carcelero creyó, él y su familia, pero ¿qué hicieron? Se bautizaron. Con esto, ¿qué quiero explicar? Que muchos dicen, no, míralo ahí, no tengo que bautizarme porque nada más hay que creer. Que levanta la mano y repite conmigo y ya te declaran que tú estás salvo. Lamentablemente, ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo hay que creer, confesar y bautizarse para el perdón de los pecados. Usted puede ir a lo que es Hechos 2:38. Dice el verso, aquí de Romanos 10,
dice el verso 11, pues la Escritura dice todo, dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice el verso 12, dice el verso 10, perdón que tengo un abanico aquí, dice el 10, porque con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia. Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En este versículo Pablo está explicando que la salvación viene a través de la fe. Cuando dice habla de la justicia, se habla de la fe. Entonces está explicando esto. Y se expresa tanto en el corazón como en la boca. Es decir, creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Romanos 19. Pero también debemos confesar esta creencia con nuestra boca. La confesión pública de nuestra fe en Jesucristo es una parte importante de nuestra respuesta a su llamado a seguirlo y a convertirnos en su discípulo. Además, el versículo también destaca que la justicia viene por medio de la fe en Jesucristo. La justificación, es decir, ser declarado justo ante Dios, no se obtiene por las obras, sino por la fe en Jesucristo. La confesión pública de nuestra fe en Jesucristo es una manifestación externa de nuestra creencia interna y es un testimonio público de que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Recordando que creemos y esa creencia nos lleva a obedecer y como nos obedecemos, pues nos bautizamos. Entonces dice el verso 11 del 10, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Usted puede ver a Isaías 28, 16, Romanos 9, 33. El Evangelio tiene aplicación universal y demanda ser divulgado en todo el universo. Entonces dice el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia entre judío y griego. Es el mismo Señor para todos. Romanos 3, 22, 29, Galatas 3, 28, Hechos 10, 36. Dice el 13 para terminar, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Volvemos al mismo punto que leíamos más adelante, que donde dice todo aquel que invocare. Todo aquel que llame al Señor, aquel en quien han creído, realmente será salvo. Para que alguien pueda creer en Dios, primero tiene que haber escuchado la palabra de Dios, la importancia de que se le predique. Y para escucharla se necesita que alguien la predique. Realmente, a través, la fe entra por el oír. El oír que la palabra de Dios. La importancia de uno, ¿verdad? Si usted puede leer su Biblia, tener la Biblia y leerla. Bueno, este mismo punto aquí, usted podría buscar aquí y leer bien todos estos puntos que hemos leído para que usted se entere de cómo el Señor quiere que le obedezcamos. Ya para terminar, aquí por el día de hoy, es bueno explicar que explicar algo aquí que quiero decirle y es de esta manera. Mire, aunque en esta vida nunca podemos decir que estamos libres de pecado, Santiago 3.2, primera de Juan 1, 8, 10, tampoco debemos decir este pecado me ha derrotado, me rindo. No, al contrario, el poder de la resurrección de Cristo que obra en nosotros, Romanos 6, 4, 5, 11, es mayor que el poder de cualquier pecado. No importa el tiempo que haya afectado a nuestras vidas. No importa lo que usted haya hecho. Usted tiene su cuarto, usted se arrodilla delante del Señor en su cuarto. No tiene que confesarle pecado a nadie, a ningún hombre. Usted con el Señor, pues usted puede, ¿verdad? Pedir que usted quiere cambiar de vida. Y entonces estar bajo la ley es estar subordinado a un sistema que nos obliga a ganarnos la salvación obedeciéndola. Estar bajo la gracia, que es lo donde estamos, es ser justificado y vivir por el poder de la resurrección de Cristo que mora en nosotros. Podemos morir en el pecado no porque la ley lo prohíbe, sino porque todos los recursos que nos ofrece la gracia, la importancia de la gracia. Algunos interpretan erróneamente este versículo como si no nos importa que los cristianos desobedecieran los mandamientos morales de Dios porque ya no están bajo la ley. Tal punto de vista está en contraposición con las concesiones de Pablo sobre el pecado y la propia palabra de Jesús, Mateo 5, 17, 20. Si realmente queremos ser salvos, tenemos que obedecer al Señor a través
de su palabra, saber que estamos en la gracia, saber que somos justificados por Él, que nosotros mismos no nos vamos a justificar, no importa lo que hagamos, no es por obra para que nadie se gloríe, y siempre pensar en que en Cristo todo lo podemos, pero tenemos que obedecer su palabra. Vamos a dejarlo ahí en el verso 14, ¿verdad? Romanos 10, 14. Vamos a venir después con Israel, como decíamos. Entonces, él necesita que se le predique, necesita que se le predique el evangelio, pero a la vez también Israel rechazó al evangelio. Gracias por su sintonía. Paz de Dios.